Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campana. Aquí cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En una ciudad conocida por sus establecimientos de lujo, Le Marquis era mucho más que un restaurante. Era una institución. Ubicado en el corazón del distrito más prestigioso, se erigió como un santuario de refinamiento y excelencia culinaria. Con su elegante fachada de piedra y sus puertas de madera maciza adornadas con tiradores dorados, todo aquí evocaba prestigio y exclusividad. Tan pronto como un cliente entraba por la entrada, era envuelto en una atmósfera silenciosa, donde el murmullo de las conversaciones se mezclaba con el delicado tintineo de los cubiertos de plata. Majestuosos candelabros de cristal colgaban del techo, proyectando destellos de luz sobre los impecables manteles. Las mesas perfectamente dispuestas presentaban elegantes arreglos florales y velas parpadeantes proyectaban un brillo suave, creando una atmósfera que era a la vez íntima y grandiosa. El personal, vestido con uniformes impecables, camisas blancas almidonadas, chalecos negros ajustados y corbatas de seda, se movía con precisión coreografiada, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. El servicio era legendario, diseñado para satisfacer todos los caprichos de una clientela compuesta por influyentes empresarios, personalidades del espectáculo y figuras políticas. Esa noche, la sala estaba casi llena. Un grupo de diplomáticos conversaba tranquilamente en un rincón reservado, mientras una famosa modelo bebía una copa de vino con un reconocido director. Todo rezumaba lujo y exclusividad. Entonces un hombre entró por la puerta del restaurante. Entró silenciosamente, sin pretensiones, como si fuera un simple transeúnte que busca un lugar donde cenar. Llevaba una vaqueros ligeramente desgastados, a camisa negra sencilla y un abrigo largo de lana oscura, ligeramente arrugado, contrastando con la deslumbrante elegancia de la clientela habitual. Su cabello, ligeramente despeinado, le caía sobre los hombros y una barba cuidadosamente cuidada enmarcaba su rostro sereno. No tenía guardaespaldas ni ayudantes y tampoco mostraba signos externos de riqueza. Sin llamar la atención, cruzó lentamente la habitación, lanzando una discreta mirada a su alrededor. Parecía cómodo, pero también alejado de la pompa circundante. Al llegar cerca del gran ventanal, eligió una mesa desde la que se podía admirar la ciudad iluminada, los rascacielos brillando en la noche. Se sentó, colocó suavemente sus manos sobre la mesa y observó con calma el alboroto exterior, como si el tumulto del mundo no le afectara. Este hombre era Quenu Reeves. Pero nadie parecía reconocerlo. Empezando con Antonio, uno de los servidores. Antoine era un hombre de 30 años, delgado, con cara angulosa, que había trabajado en casa del marqués durante varios años. Estaba orgulloso de su posición, no por pasión por el servicio, sino por el sentimiento de superioridad que ello le proporcionaba. Servir a multimillonarios y celebridades le dio la ilusión de pertenecer a su mundo. Le gustaba especialmente observar a los clientes y juzgar a aquellos que, en su opinión, no merecía estar aquí. Al ver a este extraño instalarse sin la actitud arrogante de los clientes ricos, sin mostrar signos ostentosos de riqueza, inmediatamente lo clasificó en la categoría de impostores. Un intruso. Quizás un soñador que solo quería respirar un poco del lujo inalcanzable de este lugar. Los rasgos de Antoine se tensaron ligeramente. No era la primera vez que veía a ese tipo de clientes. Hombres que entraban al restaurante sin medios, con la esperanza de experimentar algo fuera de su alcance. Sin ocultar su desprecio, se acercó con una sonrisa forzada y un tono impregnado de falsa cortesía. «Señor, ¿está seguro de haber elegido el lugar correcto? Aquí servimos a una clientela exigente». Hizo una pausa, esperando que el hombre se sintiera avergonzado y se pusiera de pie, tartamudeando una disculpa. Pero el extraño permaneció impasible. Quenu lo miró lentamente, y su mirada tranquila e insondable se encontró con la del camarero. No había enojo ni irritación en su expresión, solo una tranquilidad serena. Con voz tranquila, simplemente respondió: «Me gustaría ver el menú, por favor». Antoine suspiró profundamente, mostrando su exasperación sin intentar ocultarla. Para él, este cliente no tenía importancia. Estaba convencido de que este hombre solo estaba fingiendo, tratando de impresionar con modales fingidos cuando claramente no podía permitirse una cena en un establecimiento como el Marqués. Sin molestarse en adoptar la delicadeza habitual reservada para los clientes adinerados,
Arrojó el menú sobre la mesa con un gesto casual. Come tirarle un hueso a un perro callejero. El cuero del menú se deslizó ligeramente sobre el mantel antes de detenerse frente a Kenu. Pero claro, no os sorprendáis con los precios, ¿eh? Añadió con una burla apenas disimulada y una sonrisa burlona dibujándose en sus labios. Esperaba una reacción, una ceja levantada, una sonrisa avergonzada, una vacilación. Pero Kenu no se inmutó. Él permaneció tranquilo, casi demasiado tranquilo, lo que irritó aún más a Antoine. El hombre se tomó su tiempo para consultar el menú, como si estuviera perfectamente a gusto en ese mundo de lujo. Antoine, de pie a unos metros de distancia, observaba la escena con los brazos cruzados, impaciente. «Date prisa y date cuenta que no tienes por qué estar aquí», pensó con desprecio. Luego, después de un largo silencio, Kenu levantó lentamente la mano para llamar al camarero. Antonio puso los ojos en blanco, enojado. «¿Qué nos va a decir?». Se acercó de mala gana, con expresión escéptica, como si esperara oír una orden ridícula o una pregunta embarazosa sobre el precio de la comida. «Tomaré el menú degustación», anunció Kenu con voz tranquila, con una botella de tu mejor vino tinto. Un silencio cayó entre ellos. Antoine parpadeó con incredulidad varias veces antes de soltar un bufido burlón. «¿Estás seguro?», dijo, cruzando los brazos. «Este vino cuesta más que algunos coches». Esperaba ver al extraño tartamudear, dudar, tal vez dar marcha atrás, fingiendo que era una broma. Pero Kenu no perdió la calma. Él simplemente miró a Antoine y respondió con una leve sonrisa. «Y aún así, lo tomaré». Había algo extrañamente seguro en su voz. Ningún rastro de arrogancia, ninguna provocación, solo una tranquila seguridad. Antoine lo examinó atentamente, tratando de comprender qué le faltaba. Él está fanfarroneándose, convenció a sí mismo. Él solo quiere ser inteligente. Todavía divertido por lo que tomó como una arrogancia fuera de lugar, se encogió de hombros y se dio la vuelta, dirigiéndose a las cocinas. Mientras cruzaba la habitación, murmuró en voz baja, con una sonrisa sarcástica en los labios. «Nos reiremos mucho cuando le rechacen la tarjeta». No tenía idea de quién estaba sentado en esa mesa. Antoine continuó caminando por la habitación con una despreocupación teñida de arrogancia, convencido de que había descubierto a un impostor. Lo que no sabía es que varios empleados habían notado su comportamiento despectivo hacia este discreto cliente. Entre ellos estaba Juliette, una camarera experimentada, que lo miró con una expresión entre exasperada y preocupada. Incapaz de ignorar por más tiempo su comportamiento inapropiado, se acercó a él, bajando ligeramente la voz para no llamar la atención. «¿Sabes quién es?», susurró, tratando de ocultar su agitación. Antoine levantó una ceja, sorprendido por su pregunta. Miró hacia el hombre de vaqueros desgastados, que esperaba pacientemente su comida sin el menor signo de preocupación. Un tipo sin dinero que quiere hacerse rico. «¿Para qué?», él respondió con una mueca burlona. Pero la risa de Antoine se apagó cuando vio la expresión de Juliette. Ella parecía sorprendida, casi en pánico. Antoine. «Este tipo es Kenu Reeves». Un pesado silencio cayó entre ellos. Antoine parpadeó y luego se echó a reír, como si acabara de contarle el chiste del siglo. ¿Estás bromando? Kenu Reeves nunca vendría aquí solo vestido así. Él meneó la cabeza, divertido por lo absurdo de la idea. Para él era inimaginable que una celebridad de esta talla aparezca en un restaurante de lujo sin escolta de guardaespaldas, sin atuendo elegante, sin la más mínima pretensión. Pero en este preciso momento, una repentina conmoción sacudió al personal del restaurante. Una figura imponente irrumpió en la habitación, avanzando con paso rápido y decidido, el propio gerente del restaurante. Su rostro estaba tenso, su sonrisa apretada y sus ojos recorrieron la habitación como si buscaran a alguien. Antoine observó la escena con perplejidad. Él nunca había visto a su superior moverse con tanta urgencia. Entonces, ante las miradas intrigadas de clientes y camareros, el director se detuvo en seco frente a la mesa de Kenu Reeves. En un gesto de respeto, hizo una ligera reverencia y mostró una sonrisa educada, a pesar de su evidente agitación. «Señor Reeves, qué sorpresa verlo aquí», exclamó con voz cálida. «Nos sentimos honrados por su visita».
¿Está todo a tu gusto? Un silencio gélido cayó sobre la habitación. Antoine sentí su corazón se detuvo de repente. Una ola de pánico lo invadió y su rostro se ensombreció al instante. Sus manos se pusieron sudorosas y su respiración se aceleró. Keanu Reeves. Él se sintió sus piernas se doblan bajo el peso de la revelación. Mientras tanto, Keanu, todavía tranquilo, se tomó el tiempo de dejar su vaso antes de responder con voz tranquila pero firme. Me siento cómodo, pero he notado que algunos empleados no tratan a todos los clientes con el mismo respeto. Su tono era neutral, sin enojo aparente, pero las palabras resonaron como una sentencia irrevocable. Antoine sintió que se le helaba la sangre. Él vino a insultar y despreciar al dueño del restaurante, y ahora, él pagó el precio. El director comprendió inmediatamente la gravedad de la situación. Su mirada se endureció, y lentamente giró la cabeza hacia Antoine, cuyo rostro estaba lívido. El camarero, hasta entonces arrogante y seguro de sí mismo, no se atrevió. «Ya no te muevas». Él olía el peso de todas las miradas lo señalaron, los de sus compañeros, los de algunos clientes que habían percibido la tensión y, sobre todo, el de Keanu Reeves. Un sudor frío le corría por la nuca. Su arrogancia había desaparecido. Lo siento mucho, señor, no sabía, tartamudeó, su voz temblaba por un pánico que ya ni siquiera intentaba ocultar. Keanu colocó lentamente su vaso sobre la mesa, sin quitarle los ojos de encima. No parecía enojado ni ofendido, pero su absoluta calma hacía la escena aún más opresiva, más aplastante. Entonces, después de un silencio que pareció durar una eternidad, respondió, con voz tranquila pero aguda. «Ese es el problema». Una frase sencilla que, sin embargo, resonó en la habitación como un martillazo. El aire se hizo más pesado. Nadie se atrevió a hablar. Solo los sonidos apagados del salón del restaurante persistían en el fondo, el discreto tintineo de los cubiertos, el murmullo lejano de las conversaciones, pero en el espacio inmediato alrededor de Keanu, el silencio era ensordecedor. Keanu la laisa pesar unos segundos antes de continuar. Nunca debes juzgar a un cliente por su apariencia. Un servidor debe ser profesional con todos, independientemente de su vestimenta, actitud o aparente riqueza. Fijó su mirada penetrante en Antoine, quien, incapaz de soportar aquel enfrentamiento, bajó la cabeza. «Hoy me tocó a mí. Pero ¿a cuántos otros clientes has menospreciado sin ningún motivo?» Antoine abrió la boca, buscando una excusa, pero no salieron palabras. Porque sabía, en el fondo, que Keanu tenía razón. Él lo había hecho docenas de veces. Había juzgado, despreciado, burlado, se había negado a atender con el mismo cuidado a quienes no correspondían a su imagen de clientela ideal. El director, consciente de que no podía dejar que semejante comportamiento quedara impune, cruzó los brazos y respiró profundamente. Entonces, sin dudarlo, se volvió hacia Antoine y declaró, en un tono frío e implacable: «Creo que ya no necesitamos tus servicios, Antoine». El servidor defecto. Su estómago se retorció en pánico repentino. «Señor, yo». Lo intentó, buscando desesperadamente una segunda oportunidad. «Puedes irte», el director interrumpió bruscamente, sin la menor vacilación. Su tono era inequívoco. Antoine sentí que el mundo se derrumba bajo sus pies. No era solo un trabajo lo que estaba perdiendo, era una posición, estatus, prestigio. Él, que tanto se jactaba de trabajar en ese lujoso establecimiento, se encontró humillado y enviado lejos delante de todos. Otros empleados lo miró en silencio. Algunos parecían casi aliviados de ver que se haga justicia. Otros simplemente habían comprendido una lección. Con un nudo en la garganta, incapaz de responder, Antoine respiró profundamente y luego se dio la vuelta y salió del restaurante, cabeza abajo, aplastado por su propia arrogancia. Keanu, por su parte, no mostró signos de triunfo. Él no vino a castigar sino a enseñar. Después de este incidente, terminó su comida. Pacíficamente, como si nada hubiera pasado. Pero cuando se levantó para irse, se resbaló. Una propina generosa a los camareros que se habían mantenido profesionales, como Juliette, que lo había reconocido y había mantenido la calma. Entonces, antes de cruzar la puerta,
se detuvo una última vez y se dirigió a todo el equipo restante. Su tono era tranquilo, pero fuerte. De una verdad universal. Trata siempre a las personas con respeto. No es su vestimenta lo que define su valor. Y sin decir otra palabra, salió del restaurante, dejando atrás una lección inolvidable.